Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Díaz. Junto con el ingeniero James Betancourt, vamos a hacer la presentación del taller Monitoreo y Control Remoto de Variables Físicas usando el SP32 DevKit B1 y Arduino IoT Cloud. Somos docentes de la SBTI de la zona centro-sur. Pertenecemos al grupo de investigación Da Vinci y al semillero de investigación Syntec Tesla. ¿Me confirman por favor si me escuchan bien y si están viendo la presentación? Sí, señor, se Pues escucha bien. efectivamente, Bueno, muy bien. entonces esta es la tabla de contenido. Vamos a empezar con el objetivo del taller, la definición del problema a solucionar, el diagrama general de la solución, los sensores y actuadores que vamos a utilizar, el módulo de adquisición y transmisión, la interfaz gráfica en una plataforma Cloud IoT, en este caso Arduino IoT Cloud, el algoritmo utilizado, la implementación en el circuito en protoboard, las pruebas realizadas, las conclusiones y algunas referencias. Entonces, vamos a empezar con el objetivo, que es orientar al participante del taller en el diseño e implementación, tanto a nivel de hardware, es decir, a nivel del circuito, como a nivel de software, en cuanto al programa en Arduino, de un prototipo de sistema de telemetría inalámbrico para el monitoreo y control de variables a través de un ejemplo práctico y contextualizado. Entonces vamos a hacer las dos cosas, vamos a monitorear algunas variables y controlar otra. Ya cada participante pues, puede tomar, si le interesa, la parte de monitoreo o la parte de control, a través de un ejemplo práctico y contextualizado. Entonces vamos a ver el ejemplo. Consiste en una granja vertical en donde la iluminación artificial consigue un crecimiento más rápido dirigido a las plantas. Cada tipo de cultivo requiere una longitud de onda específica y también una intensidad, además de otras variables como temperatura y humedad. En esta aplicación de granja vertical se tienen muchos estantes, uno encima de otro, y la idea es en un espacio pequeño poder cultivar gran cantidad de estos productos como hortalizas. En este caso, entonces, se requiere una iluminación constante y homogénea y estar monitoreando estas variables. Nosotros hemos propuesto entonces monitorear temperatura, humedad relativa y controlar también la iluminación. Aparte monitoreamos la iluminación, la intensidad lumínica. Entonces el objetivo es conocer desde un punto remoto estas variables y en este caso también ejercer control sobre una de ellas. Este es el diagrama general. Entonces tenemos el proceso que es la granja vertical, donde se requiere una iluminación continua, una iluminación homogénea y monitorear ciertas variables de este proceso. Luego tenemos la parte de adquisición de datos y actuación. Entonces la parte o el dispositivo que se encarga de adquirir la información de los sensores es el SP32 DevKit, que es muy completo. Ahora vamos a ver sus características técnicas. También vamos a utilizar sensores como el DHT11, que nos entrega temperatura y humedad relativa. El sensor LM35, que nos entrega también información de temperatura, pero de forma análoga. Este es un sensor que entrega la salida, el anterior, el DHT11, entrega la información de forma digital, mientras que el LM35 lo entrega de forma análoga. Una fotoresistencia que cambia su valor de resistencia de acuerdo a la intensidad lumínica, y con esto vamos a controlar una carga que en este caso es una lámpara LED a través de un relé. La comunicación es inalámbrica a través de una red Wi-Fi que nos comunica con una plataforma IoT Cloud, en este caso es la de Arduino. Es una plataforma nueva, es muy fácil de implementar
interfaces gráficas, y la idea es entonces en un punto remoto poder registrar la información, analizarla y también visualizarla. Entonces esos son los componentes del sistema que hemos propuesto, y ahora vamos a ver algunos detalles de sus componentes. Bueno, entonces aquí tenemos el sensor de temperatura y humedad de HT11. Es un sensor capacitivo de humedad relativa y un termistor. La salida, como les comentaba, es digital, eh, a través de single pulse, y es bidireccional. El voltaje de operación es de 3 a 5 voltios. Tiene un rango de medida de 0 a 50 grados centígrados, con una precisión de más o menos 2 grados centígrados. El rango de medida en humedad relativa es de 20 a 90%. La precisión en humedad relativa es de 5%. El tiempo de sensado es de 1 segundo, es decir, no se le puede pedir datos más frecuentemente. Cuenta con librerías para Arduino, como vamos a ver ahora, y viene también otra versión que es el de HT22, que tiene otras características que son mejores en cuanto al rango de medida, un rango de medida más amplio, y también de humedad relativa tiene un mayor rango de medida, y la precisión es mayor. Entonces, ya de acuerdo a los requerimientos del problema específico, vamos a escoger este o el de HT22. No sé si tienen hasta ahí alguna duda o quieren hacer algún aporte. Si Renovar Vida nos pregunta si vamos a compartir la grabación, sí, la vamos a compartir. Eh, hay un grupo del curso de telemetría y se va a compartir, sí, y si no pertenece a ese, a ese grupo, me puede escribir a mi correo. Les voy a escribir por acá y yo les puedo pasar la grabación. El otro sensor es un sensor también de temperatura, pero es análogo, el LM35. Está calibrado en Celsius. El comportamiento es lineal, es decir, que por cada 10 milivoltios equivale a 1 grado centígrado o Celsius. La precisión es de más o menos 0,5 Celsius. El rango va de menos 55 a 150 Celsius. El voltaje de operación es de 4 a 20 voltios. Aquí podemos ver que es muy fácil de utilizar. Tiene 3 terminales: la alimentación, la señal de salida digital, que es el out, y la tierra. Entonces, en la alimentación es de 4 a 20 y la salida es de 0 milivoltios más 10 milivoltios por cada grado centígrado. Aunque si se quiere, esta parte es para voltaje, temperatura positiva, o sea, de 0 en adelante. Si hay un rango, por ejemplo, de menos 55 hasta 0, entonces se requiere de una alimentación negativa, y esta configuración, entonces voltaje de alimentación positivo, voltaje de alimentación negativo, y aquí tiene una resistencia, y ese es el voltaje de salida para un rango de temperaturas tanto negativas como positivas. Esta configuración y cómo escoger la resistencia se encuentra en la hoja de datos del sensor. Tiene un bajo consumo de corriente, lo que hace que no se caliente. Entonces es muy fácil de utilizar, y lo vamos a utilizar junto con el otro sensor de humedad y temperatura. El otro sensor que vamos a utilizar en este taller es el sensor de intensidad lumínica. Es una fotoresistencia, que es una resistencia hecha de material semiconductor como sulfuro de cadmio, que es sensible a la luz. Se basa en el efecto fotoeléctrico, es decir,
una radiación lumínica incide sobre un material y hace que se desprendan los electrones de la banda de valencia y pasen a la banda de conducción. Entonces, a mayor intensidad lumínica, mayor cantidad de electrones libres y menor resistencia. Es decir, existe una relación inversa y en la gráfica se puede ver. Entonces, aquí se puede ver en el eje X la iluminación, en luxes o en lúmenes, a mayor intensidad lumínica, entonces la resistencia se reduce. Y cuando se encuentra en total oscuridad, muy baja iluminación, muy cerca al eje Y, en la parte X, pero cerca al eje Y, entonces la altura, la resistencia es muy alta. Esa es la relación entre la resistencia y la iluminación. Entonces, resistencias de 0,01K a 1K ohmios cuando está totalmente iluminada, ¿cierto? Que sería en esta parte de acá totalmente iluminada, un valor de resistencia pequeño, ¿no? Vemos acá el eje Y de la resistencia, y de 50 megaohmios cuando está oscura. Entonces, cuando hay poca iluminación por acá, la resistencia es muy alta. Entonces, ¿cómo utilizar esta fotorresistencia? Se la utiliza como un divisor de tensión, entonces en serie con otra resistencia, y este es el voltaje de salida, Vout. La salida entonces se expresa de esta manera, donde aquí pueden ver que el valor de la resistencia está en el denominador, por lo tanto, a mayor intensidad lumínica, menor resistencia y mayor voltaje. Entonces hay una relación directa entre la iluminación y el voltaje. Aumenta la intensidad lumínica y aumenta el voltaje. Si lo colocamos de esta forma, con esta configuración, entonces va a haber una relación inversa, aumenta la intensidad lumínica y disminuye el voltaje. Entonces ya depende de la aplicación, cómo se configure o se utilice esta configuración o esta. Ahora vamos a ver cómo vamos a ejercer el control sobre la fuente de luz, que es un bombillo. Entonces lo vamos a hacer a través de un relé que tiene un voltaje máximo de conmutación de 5 voltios, una corriente máxima de 10 amperios y el tiempo de conmutación es de 10 milisegundos. Acá podemos ver que tiene una alimentación de la bobina y un pin para controlar la activación o no de la bobina. Si se coloca 0 voltios, este circuito que se muestra en el otro extremo pues va a estar abierto y no se activa el bombillo, y si se coloca 5 voltios en este pin, este circuito se cierra y se activa el bombillo. La ventaja de utilizar el relé es que se tiene un aislamiento eléctrico entre la parte de potencia. En esta parte, por ejemplo, podemos manejar la corriente o el voltaje de la red eléctrica, y en esta parte va a estar la parte de control, que son de 0 a 5 voltios o de 0 a 3,3 voltios. Entonces hay un aislamiento eléctrico entre la parte de control y la parte de potencia. ¿Cómo funciona el relé? Pues aquí tenemos una bobina, acá tenemos unos contactos, y este contacto móvil inicialmente está sujeto a este punto. Si se activa la bobina, entonces este contacto pasa al otro punto. La idea es abrir o cerrar circuitos que se encuentren conectados a estos contactos. Ahora, ¿cómo hacer para activar un relé? No se puede hacer directamente desde la salida de nuestro Arduino o de nuestro SP32, porque estas tarjetas o kit de desarrollo manejan poca corriente, por ejemplo, máximo 50 miliamperios, y generalmente estos relés requieren más corriente para su activación. Entonces, lo que se hace es utilizar un transistor en corte y en saturación, es decir, va a conmutar de estar totalmente abierto a estar totalmente cerrado. eh, Totalmente abierto a estar totalmente cerrado,
Y lo que hacemos entonces es utilizar estas dos resistencias para energizar la base, para que llegue una corriente a la base, y en ese momento hace que el transistor entre en saturación, es decir, conduce. Al conducir se energiza esta bobina, este relé, y lo que hace es conmutar este contacto que inicialmente está cerrando este circuito con este terminal normalmente cerrado, pasa a este contacto que es el normalmente abierto. Eh, y por el contrario, si le llega a 0 voltios aquí, entonces se va a abrir el transistor, no va a energizar la bobina y este contacto va a permanecer junto con el normalmente cerrado. Entonces, ya en esta parte de acá, en el contacto normalmente cerrado o normalmente abierto, podemos hacer nuestro circuito de control. ¿Hay alguna pregunta hasta esa parte? Bueno, ya está la asistencia para que por favor la diligencien. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces ya tenemos la parte de sensores y la parte de actuadores. Entonces vamos a continuar ya con la parte de la adquisición y procesamiento de datos a través de estos dispositivos. Acá tenemos el Arduino Uno, que es un kit de desarrollo que tiene internamente un microcontrolador y también tiene entradas y salidas análogas y digitales y otros puertos y periféricos. Entonces, estas son las características del Arduino Uno, que es el kit de Arduino básico. Con este se empieza el estudio de Arduino, de estas tarjetas. Tiene 14 pines digitales, 6 de estos pines con PWM, 6 pines analógicos, tiene conversores de análogo a digital de 10 bits y una velocidad de reloj de 16 MHz. El voltaje de operación es de 5 voltios. Acá se encuentran las etiquetas para cada uno de los pines. El Arduino Mega es como la siguiente versión del Arduino Uno, tiene más capacidades en cuanto a memoria, en cuanto a puertos, en cuanto a pines de entrada y salida. Acá podemos ver que tiene ya 54 pines digitales, 15 con PWM, 16 pines analógicos, tiene conversores de análogo a digital de 10 bits, una velocidad de reloj de 16 MHz y un voltaje de operación de 5 voltios. Entonces, ya para aplicaciones más complejas que requieran más sensores o más tipos de comunicación, se puede utilizar el Arduino Mega. Entonces, esos son algunos ejemplos de Arduinos que podemos utilizar. Ahora, para la comunicación existen varias opciones. Puede ser un módulo LoRa, módulo Wi-Fi, Bluetooth. Hay módulos RF de radiofrecuencia también muy económicos y que pueden servir para esta comunicación inalámbrica. Esta es una alternativa, que es el Shared Wi-Fi de Arduino, que es una tarjeta que se acopla ya sea al Arduino Uno o al Arduino Mega, y le permite entonces acceder al dispositivo a una red inalámbrica con una especificación 802.11, opera a 5 voltios suministrados desde la placa de Arduino. Y la desventaja de esta tarjeta es que es costosa y por eso han surgido otras opciones más económicas que vamos a ver aquí, como el módulo SP01 conectado a un Arduino. Es pequeño, es de bajo costo, contiene al System on Chip SP8266, que solamente es el módulo de comunicación Wi-Fi. Tiene un procesador de 32 bits a 80 MHz, comunicación integrada 802.11 BGN, opera a 3,3 voltios y la ventaja con el anterior es su precio.
Es fácil de utilizar, lo podemos utilizar con el Arduino Uno o el Arduino Mega. Acá está un esquemático de la conexión. Opera 3,3 voltios, acá está alimentado, los cables de recepción y de transmisión y un enable también. Aquí hay que tener cuidado con la alimentación porque este dispositivo requiere mucha corriente para arrancar y generalmente el Arduino Uno o el Arduino Mega no le puede proporcionar toda esa corriente. Entonces se recomienda utilizar una fuente de 3,3 voltios externa, sobre todo para que arranque de buena manera. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Bueno, parece que no. Si alguien quiere activar el micrófono y hacer un aporte, lo puede hacer, o hacer alguna pregunta por el chat también. Entonces sigamos con el módulo ESP8266 Node MCU, que es un kit de desarrollo. Entonces tiene varios puertos y pines de entrada y salida y facilita el desarrollo de aplicaciones. Eh, Tiene un kit de desarrollo con módulo Wi-Fi de 2,4 GHz, el módulo ESP12E, un procesador de 32 bits, Tensilica L106, una velocidad de 80 megas a 160. Aquí está una de las desventajas del ESP8266 Node MCU, es que solamente tiene una entrada analógica de 10 bits. Si ustedes tienen una aplicación donde se requiera tomar datos de varios sensores que tienen salida análoga, entonces hay un problema porque este solamente tiene un canal, una entrada analógica. Ahora vamos a ver cómo solucionar ese problema, pero esto lo limita mucho al SP8266 Node MCU. Tiene 13 pines digitales numerados del D0 al D12, 3 pines son de 3,3 voltios, un pin es de 5 voltios y 4 pines de tierra. Ahí está el diagrama. Acá también pueden ver los pines de propósito general, de entrada, salida. Por acá está en la parte superior, a la izquierda está el único canal ADC que tiene. Entonces, ese es las etiquetas de los pines. Acá está un ejemplo de cómo solucionar el problema de tener un solo canal analógico. Entonces, es utilizar un multiplexor analógico como el 74HC 4067, que lo que hace es permitir obtener a la salida uno de los canales que se encuentran a la entrada. Entonces puede tener hasta 16 entradas analógicas. En este ejemplo se encuentran 3 entradas analógicas representadas por la salida de unos potenciómetros, pero puede tener hasta 16 y solamente tiene una salida que es el cable café que va al SP8266. Entonces, a través del programa uno puede direccionar con 4 bits, puede direccionar cualquiera de las 16 entradas para que pase a la salida. Entonces, si uno tiene varios sensores analógicos, se hace un escaneo, se lee primero un sensor, se hace la conversión de análogo a digital, luego un segundo sensor, se pasa por todos los sensores y luego ya se transmite toda la información de los sensores. Eso permite entonces hacer un barrido de varios sensores, guardar esos datos y transmitirlos. Generalmente las aplicaciones de IoT pues dan un tiempo entre envío de datos, por ejemplo, cada segundo se envían datos o cada 5 segundos, entonces hay tiempo suficiente para hacer ese escaneo de todos los sensores
que se requiera. Esta es una solución. Y ya la otra sería utilizar otro dispositivo como el SP32 DevKit B1, que es el que vamos a utilizar ahora en este taller. Tiene un procesador extensa dual core LX6 de 32 bits a 160 240 MHz. Tiene pines GPIO y ADC. Además también añade conversores de digital a análogo. Tiene canales PWM dedicados para el control de LEDs y de motores. Acá ya se tienen 18 canales de conversión de análogo a digital, a diferencia del SP8266 Node MCU que tenía un solo canal, se tiene 18 y además la resolución es mayor, ya tiene 12 bits, entonces se tiene datos muy exactos, de muy buena resolución. También tiene conversores de digital análogo, entonces podemos utilizar por ejemplo, filtros digitales. Inicialmente la señal se pasa de análogo a digital, se le aplica el filtro digital y luego con este DAC se lo convierte otra vez a análogo. Entonces hay muchas posibilidades con este dispositivo. Integra un sensor de efecto Hall y un sensor de temperatura en algunas versiones. Puede activar un preamplificador de bajo ruido para soportar señales de muy bajo nivel. También tiene Bluetooth y Ethernet y un acelerador de encriptación por hardware. Entonces es muy completo y el costo no es tan elevado. Entonces se puede adquirir. El tamaño también es pequeño. Allí pueden ver el aspecto físico y un diagrama de pines. Bueno, ya vimos los sensores, actuadores, el dispositivo de adquisición, el módulo de comunicación, algunas alternativas en cuanto a comunicación. Ahora viene la interfaz gráfica en una aplicación Cloud IoT. Entonces, aquí hay varias opciones. Vamos a presentar tres, que es Ubidots, que tiene algunas características como permitir al usuario conectar, construir y desarrollar aplicaciones de forma fácil. Eso es uno de los objetivos de estas plataformas, es permitirle al usuario, al desarrollador, crear una aplicación en menos tiempo. Entonces facilita todo, permite colocar botones o la parte gráfica la facilita muchísimo. Entonces, ese es uno de los objetivos. Aparte, también puede presentar otras características como reglas, motor de eventos, reporte de horarios, tablas en tiempo real. Entonces, aparte de registrar la información y poderla descargar como archivos de Excel, por ejemplo, también se pueden generar eventos en donde si una variable por ejemplo, supera un umbral, se puede enviar un mensaje a un correo electrónico o SMS o por WhatsApp, Twitter, ¿no? Entonces genera ese tipo de eventos. Pues tiene documentación y soporte técnico y tiene una versión gratuita por algunos días. También tiene otras versiones que son pagas. Las versiones pagas generalmente permite manejar más variables, compartir o hacer trabajo colaborativo entre varios desarrolladores, entre otras características. Entonces, para nivel académico se puede hacer uso de la prueba gratuita y también permite monitoreo y control. La otra opción es TeamSpeak, que es de los mismos desarrolladores de MATLAB. Entonces, tiene ese soporte que es muy importante, que para analítica de datos, para procesamiento de datos, pues se cuenta con todas las librerías y los paquetes de MATLAB. Tiene la parte de captura de datos en canales públicos o privados. También tiene el manejo de eventos y la integración con otras aplicaciones. Entonces es gratuita, la pueden también utilizar y es muy fácil de manejar.
¿Tienen alguna pregunta hasta ahí o algún comentario? Bueno, la última plataforma que vamos a ver y que vamos a utilizar en el taller es Arduino IoT Cloud, que permite conectar objetos de forma rápida, fácil y segura. Posibilita generar, editar y cargar código a diferentes tarjetas usando Arduino Web Editor. La ventaja de esta aplicación web es que permite editar, o sea, generar código y cargarlo directamente desde la aplicación web a un dispositivo. Puede ser un Arduino o en este caso a un SP32 o SP8266. Entonces tiene la parte de editar, escribir código, de compilar y de cargarlo directamente al dispositivo sin necesidad de utilizar el entorno de desarrollo de Arduino, que es el Arduino IDE. Entonces es muy interesante por eso, también es muy nueva, salió en 2020 si no estoy mal, entonces tiene muchas características interesantes que las pueden ir revisando. Además es gratuito, uno crea una cuenta, ahora vamos a ver cómo se hace y ya empieza a editar el código y hacer las aplicaciones. Está disponible para equipos de escritorio y para equipos móviles. Genera alertas y acciones a partir de datos de sensores. Se puede conectar con Google Spreadsheets y Amazon Alexa. Generación de tableros para monitoreo y control. Entonces, con esta plataforma vamos a hacer un ejemplo desde cero. Vamos a hacer un tablero de monitoreo y control y lo vamos a revisar. Bueno, ya de aquí en adelante ya es unos ejemplos de cómo manejar el SP8260, perdón, SP32 desde el Arduino IDE y desde el Arduino IoT Cloud. Entonces, hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta? No, señor, todo muy claro. Vale, Winen. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer la parte práctica y entonces está dividido en dos partes. La primera es cómo manejar el Arduino IDE y el SP32, qué librerías se necesita para que Arduino IDE pueda trabajar con el SP32 y un ejemplo de lectura de datos. Eso se va a hacer de forma local, es decir, los sensores se conectan al SP32 y se envían a través de una comunicación serial y se puede ver a través del monitor serial. Esa es la primera aplicación y luego ya vamos a pasar a una aplicación en Arduino IoT Cloud que ya es crear las variables, el código para la comunicación con la aplicación desde el dispositivo y la visualización en interfaz gráfica. Entonces, eh, empecemos con esta parte de la configuración del Arduino IDE para trabajar con el SP32. Entonces, lo primero que debemos hacer es incluir en Files Preference Additional Boards Manager esta URL, que es para que podamos descargar las librerías para trabajar con el SP32. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esta línea de acá y la vamos a ubicar en esta parte. Lo vamos a ver. Ahí pueden ver Arduino IDE y el código que estoy mostrando acá en mi computador. No, señor, no se ve nada. No lo pueden ver. A ver, entonces voy a dejar de la presentación.
Voy a presentar toda mi pantalla y allá lo pueden ver. Sí, señor. Bueno, entonces acá tenemos ya el Arduino IDE. Pues uno lo puede buscar en internet, lo descarga, lo instala localmente y luego acá en archivo, en preferencias, acá dice gestor de URLs adicionales de tarjetas y colocamos esta URL de Expressive lsp32.json. Entonces, con esta dirección ya podemos instalar unas librerías para que pueda trabajar el Arduino IDE con el ESP32. Entonces, el primer paso es este, de colocar esta URL en esta parte. Vamos acá, entonces esta es la primera parte. Si tienen otras URL, entonces lo separan por coma. Por ejemplo, acá tenía una para trabajar con el ESP8236, entonces coma y la nueva URL. Ahora vamos a instalar el ESP32 en Tools, Board y Board Manager. Eh, bueno, ese es para un Arduino en inglés, este está en español, entonces serían en herramientas, en, acá en placa, y acá dice gestor de tarjetas. Y aquí, esperemos un momento que está cargando algo. Le damos ESP32. Y acá nos dice que ya está instalado, es este ESP32 by Expressive Systems, versión 1.06, ya está instalado. Entonces ustedes lo que van a hacer es buscarlo y lo instalan en su última versión. Listo, ahora después de instalar SP32 ya podemos ir a herramientas en Board, en SP32 Dev Module y escoger SP Arduino y SP32 Dev Module. Esa es la tarjeta que vamos a trabajar. Entonces, en herramientas, en placa SP32 Dev Module, que ya lo tengo seleccionado, pero ustedes lo pueden encontrar por acá, SP Arduino, y acá está, SP32 Dev Module. Ya con eso queda configurada esa o seleccionada esa tarjeta, la SP32, y ya podemos programar y descargar a nuestro SP32 el código. Hay otra librería que necesitamos para el sensor de HT11, entonces nos vamos a herramientas y administrador de bibliotecas y buscamos DHT11. Eso está acá, herramientas, administrador de bibliotecas. Ahí está cargando algo, descargando algo. Y aquí buscamos DHT11. Es esta de aquí, en DHT Sensor Library, by Adafruit, versión 1.4.2. Yo ya la tengo instalada, entonces la instalan. Es la última Ingeniero, versión. consulta. Sí, señor. Para cada sensor elegido debo cargar su respectiva librería. No, hay algunos que sí requieren una librería, sobre todo los que tienen una salida digital, por ejemplo, este sensor que tiene una salida digital, pero para los otros que vamos a utilizar, por ejemplo, el LM35 es análogo, entonces solamente se requiere una lectura de ese canal de entrada análoga y la conversión ya, por ejemplo, a temperatura. Ese solamente requiere lectura de un canal análogo, pero en este caso sí, el DHT11 y el DHT22 sí requieren esa librería. Y Ok, hay otras librerías, pero todas las pueden instalar de la misma manera. ok, gracias. Entonces aquí, esta librería también les va a servir para el DHT22.
Listo, entonces hasta ahí ya tenemos configurado nuestro entorno de desarrollo para que puedan trabajar con el SP32 y con el DHT, con sensores DHT. Entonces les voy a mostrar el código desde acá. No sé si, bueno, voy a ampliar un poco la letra. Ahí pueden ver bien el código. Sí, señor. Bueno, entonces en la primera parte es incluir las librerías del DHT. Entonces el DHT.h. Listo. Luego vamos a definir cuáles son los pines de entrada. Entonces aquí decimos el pin para el DHT, o sea, dónde va a estar conectado el pin, el sensor DHT es en el pin 22. Entonces cuando escribamos DHT pin, esto corresponde a 22. O sea, le estoy asignando este valor a este texto. Al LM35 pin, que es donde va a ir el sensor LM35, le asigno 32, que es el pin 32, donde se va a conectar ese sensor. Y la fotorresistencia que también vamos a utilizar en el pin 35. Ahora para el DHT tenemos que hacer una instancia de esa clase. Entonces DHT es la clase y DHT en minúsculas es la instancia. Y necesita un parámetro que es dónde está conectado el sensor. En el pin 22, aquí colocamos DHT pin, que equivale a 22. Y qué tipo de sensor es el DHT11, porque también puede ser el 22. Entonces aquí ya está una instancia del DHT. Y para quienes ya manejan Arduino, ya saben que existe dos partes. La primera que es el setup, en donde se hace una configuración inicial, y hay un loop que es un lazo infinito, es decir, siempre se va a repetir estas acciones de acá. Entonces, en el setup, lo que hemos hecho es definir el baud rate de la comunicación serial, 115.200. Luego inicializamos el DHT, que es la instancia del DHT, el begin, y aquí un delay de 10 milisegundos. Luego pasa el loop, donde vamos a utilizar esta instancia del DHT y esta función. Entonces, read temperature es una función de DHT. Entonces, DHT.readTemperature lo que va a hacer es volvernos un valor de temperatura del DHT11 y lo guardamos en esta variable flotante que se llama tempDHT11. Lo mismo hacemos para la humedad, porque este sensor nos entrega esos dos valores. Entonces, DHT.readHumidity, y lo que hacemos es asignarlo a esta variable flotante, que es un DHT11. Y ya esta parte de acá es de visualización. Entonces, imprimimos temperature, dos puntos, y luego imprimimos el valor de la temperatura. Para la humedad también imprimimos este texto, humedad, y el valor de la humedad. Aquí él espera 200 milisegundos y va a ser ya la lectura de los otros dos sensores. Entonces, para el LM35 hacemos una conversión de análogo a digital con esta función de Arduino, analog read, que tenemos que decirle en qué pin está conectado el sensor. Entonces, el LM35, si recuerdan, está por acá y dice pin 32. Entonces, hace una conversión de lo que esté conectado a ese pin, que en este caso es el LM35, y lo asignamos a esta variable entera, que es read LM35. Ahora hacemos una conversión a voltaje. Esta parte es la conversión a voltaje. Entonces, este valor que leemos lo dividimos sobre 4095, que es 2 a la 12, que 12 son los bits del conversor, y eso nos da 4095 por 3,3, que es el voltaje de referencia. Y aquí este 100 es para, primero, representa una multiplicación por 1000 y una división por 100. La multiplicación por 1000 es para pasar ese voltaje a milivoltios, y luego una división por 10 para pasarlo de milivoltios a grados. Entonces, esto tiene que ver con
10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces estoy pasando milivoltios a grados. Y aquí he hecho un ajuste de 13 porque no estaba haciendo la conversión exacta, entonces esto es como una calibración del voltaje. Y esto pues se hace, si ustedes tienen un multímetro, pueden mirar el voltaje que está entregando el sensor, el M35, y el voltaje que nos entrega aquí esta conversión. Y ya, pues de ahí viene el ajuste. Acá está una visualización por puerto serial de la temperatura. Aquí está un texto y acá ya está la variable. Esperamos 200 milisegundos y hacemos una nueva lectura con Analog Grid otra vez en este pin, que es Photo Pin, donde Photo Pin es el pin 35. Entonces ahí va a estar la fotorresistencia. Entonces aquí nos entrega esa lectura y la convertimos otra vez a voltaje. Y lo multiplicamos por 1000, también porque lo queremos en milivoltios, y este 130 es un ajuste que se hizo para que nos dé exactamente lo que muestra el multímetro, que nos entrega ese divisor de tensión con la fotorresistencia, y lo que nos lee el dispositivo, el SP32. Y ya esta parte es de visualización. Entonces miren que aquí coloco un texto, aquí el valor de lo que está leyendo, y aquí unas líneas para separar diferentes lecturas, porque lo que hace aquí es esperar 600 milisegundos, y como está dentro del loop, vuelve a repetir esto. Entonces se lleva constantemente leyendo y pasándolo al monitor serial. ¿Es alguna pregunta hasta ahí del código? Bueno, no hay preguntas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es compilar. Con esta parte compilamos. Ahí nos dice compilado. Ahora vamos a conectar nuestro dispositivo por un cable USB y lo vamos a descargar. Entonces, o a cargar al dispositivo con este botón de acá. Acá otra vez vuelve a compilar y lo carga al dispositivo. Más tarde les muestro un video del circuito. Ahí dice conectando, ahí está al 100% que lo escribió y ya terminó. Hard resetting via RTS pin. Entonces vamos al monitor serie. De aquí podemos ver que está transmitiendo la temperatura, la humedad, la temperatura con el M35 y la luz. Entonces recuerden que tenemos dos valores de temperatura, uno que nos entrega el LM35 y otro el DHT11. Y constantemente nos están entregando esos datos. Esto es de manera local, pero les puede servir para mirar que el ESP32 está funcionando, que los sensores también están funcionando y que tienen ya esos datos en el dispositivo. Entonces vamos, por ejemplo, a obstruir la luz de la fotorresistencia, y si miran en live, ya bajó a 203. Si volvemos a quitar la mano, sube a 524, 530 y pico, y ahí otra vez volví a obstruir la luz. Entonces baja. Ahí está funcionando. La temperatura acá en Pasto y dentro de una habitación es en 17 grados más o menos en este momento. Entonces esa es la primera parte que les quería mostrar, que está funcionando bien. Algo aquí que si no les reconoce el dispositivo, puede ser que les falta un driver USB, que es el CP210X. Entonces tienen que instalarlo, y generalmente eso es lo que pone muchas veces problema, que no reconoce el dispositivo por el driver USB. Entonces más adelante les muestran una diapositiva donde le pueden descargar el driver.
vamos a Inge, hacer. yo esta programación la podría hacer de manera inalámbrica con el módulo, obviamente Wi-Fi, o debe ser siempre a Sí, través de cable serial. sí, Winen hizo la pregunta, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer ya de forma remota con Arduino IoT Cloud, que utiliza el módulo Wi-Fi. Entonces, en esta parte solamente es para obtener la información de los sensores y presentarlos de forma local. Ya la siguiente utiliza una aplicación IoT Cloud, en donde nosotros creamos un tablero y el dispositivo se comunica con la aplicación, envía los datos y la aplicación visualiza esos datos. O sea, ahorita seguimos con esa parte. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora damos las diapositivas. Entonces, es el ejemplo que acabamos de ver, el código. Y ahora sí vamos con Arduino IoT Cloud. Entonces, eh, les voy a compartir por acá Arduino. Por favor, me confirman si pueden ver la página de Arduino. Sí, señor. Bueno, entonces esta es la página de Arduino, ustedes la pueden encontrar así, www.arduino.cc. Acá ustedes pueden crear una cuenta, yo ya la creé, ya estoy logueado. Entonces, ya después de crear la cuenta les va a aparecer esta ventana y aquí lo que van a hacer es seleccionar Cloud. Y aquí dice, Welcome to Arduino Cloud, you can now launch the application you need. Entonces aquí está el IoT Cloud, el Web Editor y un Manager for Linux. Entonces vamos a utilizar el IoT Cloud. Y aquí es donde vamos a trabajar, donde tiene un DINX, que son los dispositivos, dashboards, que son los tableros, o DINX son configuraciones para un conjunto de variables, dashboard el tablero y device son los dispositivos. Entonces vamos a hacer la configuración en estos tres campos, pero antes de continuar quiero saber si ya todos ya se registraron en la asistencia. ¿Falta alguien por registrarse en la asistencia? Sí, señor, un momentito. Bueno, un poco más arriba está la asistencia para que por favor se registren. Bueno, entonces continuemos con Arduino IoT Cloud. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Things y le vamos a dar Create Thing. Acá, bueno, veamos la presentación. Entonces ya la primera parte es crear una cuenta en arduino.cc, y luego ir a IoT Cloud, luego crear un adding, la vamos a crear. Eh, Luego es configurar variables, dispositivo y red. Entonces en esa parte estamos. Entonces vamos a adicionar algunas variables. Aquí nos piden el nombre. Entonces, por ejemplo, para la de temperatura del DHT le vamos a llamar temp DHT11. Ese es el nombre. El tipo de variable va a ser una variable flotante, floating point number. Y aquí ya está la declaración float temp DHT11. Acá nos pregunta si esa variable va a ser de lectura y escritura o solo lectura. Entonces, si es un sensor, lo que yo sé hacer es colocar que es solo de lectura. Voy a obtener información del sensor, entonces lectura.
Acá nos pregunta si la variable se va a actualizar cada vez que se produce un cambio o periódicamente. Entonces, ya depende de la aplicación, pero yo lo voy a configurar para que cada segundo se actualice. Le doy Add Variable. Entonces aquí ya queda la temperatura, esta variable. Ahora vamos a hacer lo mismo para la variable de humedad. La voy a llamar humedad de HT11, el tipo de variable flotante. Acá ya está la declaración float de HT11. También va a ser solo de lectura y periódicamente se va a actualizar cada segundo. Vamos a seguir adicionando variables. Ahora vamos a incluir la temperatura, pero del LM35. También va a ser flotante, de solo lectura, y se va a actualizar periódicamente cada segundo. Acá tenemos otra que sería la de la fotorresistencia. La vamos a llamar luz photo-R. El tipo de variable flotante, de solo lectura, va a ser una actualización periódica cada segundo. Ahí tenemos 4 variables que vamos a leer y una que vamos a controlar, que es, vamos a llamar control relé. Esta ya no va a ser flotante, sino booleana. Se va a tomar 2 valores, uno de 2 posibles valores, true o false. Solo de lectura y periódicamente se va a actualizar cada segundo. Y miren que para este plan gratuito solamente me deja trabajar hasta con 5 variables. Dice plan limits reach, update your plan. Si yo quiero trabajar con más variables, ya tengo que pasar a un plan pago. Listo. Ahora vamos a configurar el dispositivo. Acá nos pregunta si es una tarjeta de Arduino como la Uno, la Mega u otras que tiene, o si es de otra empresa. Entonces el SP32 es de otra empresa. Y miren que acá nos alerta que tiene un soporte experimental. Dice SP32 están en soporte experimental, están en prueba y que uno tiene que reportar cualquier problema que haya. Acá el tipo de dispositivo, entonces vamos a trabajar con el SP32 Dev. Acá está, Dev Module. Y le damos Continue. Acá le tenemos que colocar un nombre y le vamos a colocar Device 1. En esta parte nos entregan una información que es importante. Dice, para usar ese tablero, tú necesitas un dispositivo, un identificador de dispositivo y una clave secreta, la secret key. Por favor, copia y guarda, y guárdalos o descarga este PDF. Entonces, descargamos este PDF, guardar archivo. Y también dice, bueno, que este dispositivo tiene un nivel de seguridad inferior a otros dispositivos. Aquí está el device ID y el secret key. Y por favor manténgalo seguro. Si tú lo pierdes, tendrás que borrar y configurar de nuevo el dispositivo. Entonces le confirmo que ya guardé el device ID y el secret key. Entonces vamos a ver en descargas que por acá este es lo que hemos descargado, que es el device ID y el secret key. Ya lo tenemos. Le damos Continue y dice felicitaciones, ya está configurado, hecho.
Y aquí ya nos parece algo en Sketch. Ahora vamos a ver en Sketch que él genera automáticamente un código de acuerdo a lo que hemos configurado hasta el momento, pero nos falta configurar la red. Entonces dice entre tus credenciales para conectar tu dispositivo. Y aquí nos va a pedir la información de la red como el nombre. Entonces el nombre de mi red es esta. Acá colocamos el password de la red. Y aquí nos pide el secret key, que tenemos que copiarlo de acá, del PDF que descargamos. Listo. Y le damos a guardar. Si todo quedó bien, entonces ya tenemos acceso a la red inalámbrica y continuamos entonces con el sketch, que es el código que genera automáticamente. Entonces ya configuramos variables, configuramos el dispositivo y configuramos la red. Entonces pasamos a sketch. Acá nos genera un código, entonces para verlo mejor vamos a pasar al Full Editor, que es la aplicación que tiene de edición de Arduino. Acá ya la descargó. Entonces, este es el código. Miren que eso es lo que él crea automáticamente. Nos olvidamos de algo que... Sí, a ver, veamos acá. Sí, entonces vamos a cerrar esto porque nos olvidamos de algo. Abandonar página. Y desde acá nos vamos otra vez a Setup. Y acá en Control Relay le vamos a decir editar. Esta variable no es como las otras, sino que necesitamos hacer un control. Entonces, esta tiene que ser read and write. Listo, esa es la diferencia con las otras variables que solamente necesitamos leer un dato. Esta también necesitamos controlarla. Entonces, esta es read and write. Le damos guardar. Y acá ya se debió hacer el cambio en el sketch. Volvemos al Full Editor. Y bueno, ahí ya está. Entonces, aquí importante es esta parte. Las siguientes variables son automáticamente generadas y actualizadas cuando los cambios son hechos en el DING, o sea, donde estuvimos trabajando anteriormente. Estas variables ya están definidas. Entonces ya está el float temperatura, el de control relé, luz, humedad y la otra temperatura. Entonces ya no tenemos que nosotros declararlas, sino que ya están declaradas. Este incluye esta librería, include thingproperties.h, que es esta de acá. Y si vamos a ver acá que tiene ese archivo, entre otras cosas tiene el ID del dispositivo, del DING, que es la cosa, el SSID, que es el nombre de la red, que ya la configuramos, el password de la red y el secret key. Eso también ya está todo configurado. Y por acá está esta función que se llama init properties y automáticamente la generó. Miren que aquí configura el board ID, el secret device key y entre otras cosas hace la configuración de las variables. Por ejemplo, la temperatura del M35 es de solo lectura y cada segundo se va a actualizar. En cambio, el de relé es lectura y escritura, cada segundo se va a actualizar y hay una función asociada a esa variable que ahora la vamos a ver. Entonces, todo esto lo crea automáticamente. Acá lo incluye esta librería y nos da un setup con esta función que acabamos de ver, con init properties y otras funciones de configuración. Y aquí dice, aquí va tu código en el loop, ¿cierto? En el loop tenemos que colocar nuestro código y acá está una función para la variable que también vamos a escribir.
en esta parte tenemos que decirle al programa qué tiene que hacer cuando esa variable de control cambia. Entonces ahorita vamos a hacer. Yo tengo por acá un programa, entonces de aquí lo vamos a ir construyendo el programa que tenemos en la aplicación web. Entonces vamos a copiar esta parte de acá y ya les explico qué es esto. Entonces, después de este include in properties, vamos a copiar esto. Es básicamente lo que vimos en el ejemplo de la aplicación local con el Arduino IDE. Entonces tenemos que incluir nuestra librería para trabajar con el DHT. Tenemos que decirle en qué pines están nuestros sensores, por ejemplo, dónde está el DHT en el pin 22, el M35 en el pin 32, la fotorresistencia en el pin 35 y el relé en el pin 23. Luego acá creamos una instancia de DHT y le decimos el pin donde está y el tipo de sensor, que es el DHT base. Eso va inicialmente. Luego en el setup va esta parte. Vamos a colocar aquí y ya les explico en qué consiste. Entonces, esta instancia acá la inicializamos para trabajar con el sensor DHT y le decimos que este pin, que es el de donde está conectado el relé, se configure como salida, ¿no? Porque los pines pueden ser configurados como entrada o salida, los pines digitales. Entonces, este pin digital lo vamos a configurar como salida. Eso es lo que tenemos que hacer en el setup, nada más. Y ahora vamos al loop, y aquí nos dice tu código va aquí, en esta parte. Entonces ahí lo que vamos a copiar es esto de aquí. ¿Qué es esto? Lo que vimos en la aplicación local con el Arduino IDE. Entonces es la lectura de esta variable. Esta variable ya, como les decía, ya está declarada automáticamente. Entonces solamente tenemos que decirle, asígnele a esta variable lo que lea del sensor DHT. Y esa es la temperatura. Acá está la humedad y haga una espera de 200 milisegundos. Luego haga una lectura a través del canal análogo, con analog read. Lo convierte a temperatura y lo asigna a esta variable. Esta variable son las que estaban acá arriba, ¿no? Las que fueron creadas automáticamente de acuerdo a la configuración inicial de variables que hicimos. Y aquí está la otra variable que es de la fotorresistencia, hace una lectura del canal, una conversión de análogo a digital, lo lee, lo convierte a voltaje y lo multiplica por 1000, que era para tener los milivoltios, y ya tenemos este valor acá de luz. Entonces ya tenemos la lectura de nuestros sensores y ahora falta qué vamos a hacer para controlar la otra variable de la iluminación, el bombillo. Entonces, vamos a copiar esto. Acá nos dice si esa variable cambia, ¿qué tiene que hacer? Entonces le digo, si esa variable que es control relé es verdadero, entonces escriba por este pin digital de salida un valor alto. De lo contrario, es decir, si este es falso, entonces escriba un nivel bajo. Lo que hace esta función es mirar el estado de esa variable booleana. Si es verdadero, entonces escribe por ese pin digital un valor alto. Si es falso, escribe por ese pin un valor bajo. Y con eso pues puedo controlar el relé, que finalmente controla una carga, como puede ser un bombillo. Entonces ahí ya está la parte de control, la parte de lectura y la parte de configuración. Eso es todo. Entonces, por acá vamos a ver cómo tengo conectado el dispositivo. Me aparece el puerto, que es el COM3. Y acá nos aparece qué dispositivo, que es el SP32 del módulo. Entonces, le vamos a decir que ese es nuestro dispositivo y nuestro puerto. Y le vamos a decir que descargue ese código
al dispositivo. Si él no encuentra ningún error, porque ahí va a ver si hay algún error, si todo está bien, lo descarga. Él tarda un poco. No sé, mientras se carga el código al dispositivo, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces, no hay preguntas. Por ahora sigue ocupado y está compilando y descargando el código. Aquí dice upload start, o sea, la carga comenzó. Aquí dice el puerto serial COM3 y aquí el porcentaje de carga. Ahí ya lo hizo, hard resetting vía reset pin. Aquí dice éxito, guardado y cargado. Entonces vamos a ver, este también tiene un monitor. Y acá nos dice el estado que se está tratando de conectar. Aquí falló, aquí se conectó a la red. Y aquí se conectó a la aplicación Arduino IoT Cloud. Cuando aparezca esto es que ya el dispositivo está enviando datos a la aplicación. Entonces ahora tenemos que hacer la interfaz. Entonces nos vamos por acá. No sé si había alguna pregunta. Paula Posada. Por acá hay una pregunta, ¿cuánto vale más o menos el plan pago? Hay de diferentes valores, no manejo esos datos, pero ya depende de la cantidad de información que se quiera recopilar y de las características en cuanto a visualización y a análisis de datos. Pero ustedes lo pueden ver, no sé si por acá, bueno, ahora vemos cuánto puede valer, pero por ahora veamos cómo hacer el dashboard, que es el tablero. Listo, para no perder el hilo de esta parte. Entonces, ya tenemos el dispositivo que está enviando datos a esta plataforma. Entonces, vamos a construir un tablero. Le podemos colocar un título cualquiera, por ejemplo, tablero 1. Y acá nos aparece varias opciones de botones, de sliders, de steppers, de mensajes. Esta es la parte de visualización, por ejemplo, un chart, que es como una gráfica. Entonces, vamos a colocar un nombre, por ejemplo, temperatura LM35, y le vamos a enlazar una variable. Entonces, tenemos cualquiera de estas variables, el LM35 le vamos a asignar y enlazar variable. Y ahí ya empieza a graficar. Nos está diciendo que la temperatura según el LM35 está cercana a los 17 grados. ¿Listo? Y lo está enviando aproximadamente cada segundo. Entonces ya tenemos, digamos, done. Ya tenemos la primera gráfica de una de las variables. Ahora, como tenemos varias variables, vamos a visualizar otra variable. Ahora con este, que es un valor, acá le vamos a colocar temperatura de HT11. Y vamos a enlazar una variable de temperatura de HT11 done. Entonces ahí ya nos está mostrando el valor de temperatura que está leyendo nuestro sensor de HT. Ahora vamos con la humedad, como dice en porcentaje, la humedad relativa, entonces vamos a utilizar este
y le vamos a colocar ese nombre y lo vamos a enlazar a una variable que es esta y nos dice que está en 77% de humedad. Listo, ahí está visualizando la información de tres variables, ¿no? Nos falta una que es la de luz y vamos a colocar este tipo de visualizador. Es un gauge, le vamos a decir intensidad lumínica. Aquí le vamos a enlazar una variable, que es esta. Entonces miren que tiene un valor que supera el máximo, entonces vamos a cambiar este a 2000. Y está en 528, ese es fácil de modificar, entonces si obstruyo la luz, él baja muy rápido a 200 y pico, 100 y algo. Si quito otra vez la mano y dejo que llegue más luz, vuelve a 500. Entonces ya tenemos tres variables y la última ya no es de monitoreo, sino es de control. Entonces vamos a colocar un switch. A este le vamos a colocar el nombre de control relé. Y como ese switch maneja solo variables booleanas, solamente me permite seleccionar esta, que es también booleana. Y le damos done. Si presionamos acá, se activa un bombillo y les voy a mostrar, esa es la parte del dashboard y con este ya lo podemos ver mejor, es como se vería en una aplicación y por acá voy a tratar de mostrarles el circuito con una cámara. Entonces voy a cambiar a la otra cámara porque tengo dos. Ahí pueden ver el circuito. No, señor. A ver. Ahí lo Ahora sí. pueden ver. Sí, señor. Entonces, ese es el circuito. No sé cómo les puedo mostrar con un lapicero. Por acá está el sensor, el DHT11. Un poco más abajo está el LM35. Por acá está el divisor de tensión con la fotoresistencia. Este es el SP32 DevKit B1. Y por acá está la parte de control, que es el transistor, el relé en esta parte de acá, y al fondo está una batería con un bombillo. Entonces, eh, desde la aplicación que acabamos de hacer, ahí la desactivé y pues pueden ver que está funcionando bien. Entonces, a ver, voy a quitar la cámara y voy a compartir nuevamente. No sé si ahí están viendo mi pantalla o No, no se ve la pantalla. ahí no están viendo mi pantalla, Ahora entonces sí. Ahora sí. aquí.
Bueno, entonces, esta es la información que tenemos. Esta es la interfaz gráfica con todas las variables de monitoreo y de control. En el curso de telemetría, entonces, se pide trabajar con mínimo 3 variables. Eh, entonces, aquí con estos sensores pueden cumplir con ese requisito. No se pide la parte de control, entonces no hay necesidad de hacer el control de un bombillo o de otro tipo de carga, un motor, no sé. Solamente la parte de monitoreo, ya quien quiera lo puede hacer, pero ya es voluntario. ¿Qué más me falta por mostrarles? Voy a terminar las diapositivas. Miguel, Entonces una ya hicimos pregunta. la... ¿Sí? Yo podría desarrollar la interfaz gráfica en LabVIEW o integrarla Sí, de algún sí. modo para Arduino. Sí, se podría obtener la información y enviarla a LabVIEW. Esa es otra forma. Hay varias opciones, las pueden utilizar, como estamos viendo en este momento, hay varios tipos de interfaz, ¿no? Está la de el tipo IoT Cloud, como esta, como TeamSpeak, como Ubidots. También pueden utilizar el tipo de aplicación de SCADA, como LabVIEW o TIA Portal, que tiene también para ese tipo de visualización, o para dispositivos móviles. Arduino IoT, esta también sirve para visualizar la misma interfaz que estamos viendo acá en un dispositivo móvil. Entonces, cualquiera de esas es factible y se acepta, estaría bien. Ok, ok, muy claro, gracias. Entonces, esto es lo que hemos hecho en Arduino IoT Cloud, que es configurar las variables, el dispositivo y la red. También hemos editado el sketch generado automáticamente. Ustedes vieron que es muy fácil, ya básicamente trae todo, las variables están definidas, incluso la función, si hay una variable a controlar, también está definida. Solamente hay que hacer unos pequeños ajustes para asignarle valores a esas variables. Este es el tablero bueno, este es otro ejemplo de un tablero. Nosotros lo hicimos en este taller en vivo. Acá está la parte de seleccionar el puerto y el dispositivo, que ya lo vimos. Y este es el código resultante. Esto es lo que copiamos, ¿no? Que donde están conectados los sensores, en qué pin. La configuración para el sensor de HT. Acá esto que copiamos, que ese pin del relé tiene que ser salida. Y acá está cómo obtener los datos de temperatura, humedad, y la lectura de 2 sensores análogos, como el LM35 y la fotorresistencia. Y esta es la parte de control. Entonces ya también vimos que si el relé se encuentra en estado alto, tiene que la salida estar en nivel alto. Si está esa variable en falso, la salida digital tiene que estar en bajo. Entonces, eso ya lo vimos. Esto es lo que resultó de hacer nuestra interfaz gráfica, algo muy parecido. Y este es el circuito que hemos hecho, que les mostré también por la cámara, el SP32, el DHT11, el LM35, la fotorresistencia. Acá está el transistor para controlar el relé y una carga, que en este caso se ha sido representada por un LED y una resistencia y una batería. Entonces, este es el circuito también que les puede servir como ejemplo para que ustedes hagan su propia aplicación. Y acá una foto del montaje, también con los mismos elementos. Como les comentaba anteriormente, por ahí les puede aparecer un problema con el driver eh, para detectar el dispositivo. Entonces muchas veces no lo detecta, es porque no tiene este driver. Entonces aquí les dejo un enlace y el nombre del driver CP210X. Ahí lo pueden descargar y lo pueden instalar. Entonces, no sé, antes de ir a las conclusiones, ¿alguien tiene alguna otra pregunta?
No, señor, por el momento, todo claro. Vale, entonces vamos a las conclusiones. Eh, el diseño de un sistema de telemetría inalámbrico requiere de la selección de sensores. Como hemos visto acá, utilizamos sensores de temperatura, dos tipos de sensores para la temperatura, sensor de humedad, sensor de iluminación o de radiación lumínica. También utilizamos un actuador que sería el relé y su carga, unidades de adquisición y procesamiento de datos, que sería el SP32 DevKit B1, módulos de comunicación inalámbrico, que sería el módulo Wi-Fi que tiene integrado el SP32. También requiere de software para adquirir, registrar y visualizar y analizar datos, ya sea para monitoreo y o control. Entonces hemos utilizado una plataforma IoT Cloud que permite desde editar el código, compilarlo y descargarlo al dispositivo. Entonces, esa es una de las ventajas de esta plataforma. Las plataformas Cloud IoT son parte importante de muchos sistemas de telemetría inalámbricos actuales, ya que permite almacenar, visualizar y analizar datos que en este momento solamente hemos visualizado, pero también podríamos almacenarlos en una hoja de datos como Excel, analizar los datos, obtener información y tomar decisiones de acuerdo a esa información analizada, controlar variables como la iluminación de forma remota, segura y con poco esfuerzo de implementación. Ustedes vieron que esa implementación nos tomó 20 minutos, 30 minutos en hacer la implementación de la interfaz gráfica en Arduino IoT Cloud. Acá les dejo algunas referencias y les agradezco por su atención. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta. A lo que me preguntaron del plan de pago, a ver, por aquí nos aparecía, por ejemplo, aquí dice Upgrade Plan. Entonces vamos a ver si ya ustedes quieren más características o más funciones o servicios. Aquí están el libre, que ustedes pueden manejar hasta 2 DINGs, tableros ilimitados, un día de retención. Bueno, ese es el free. Acá está otro que vale $3 el mes, que pueden manejar hasta 10 DINGs. Bueno, y hay otras características, por ejemplo, este de $7, 25 DINGs. Para compilar lo pueden hacer de forma ilimitada. Por acá tiene una limitación en cuanto a compilación. Acá lo pueden compilar cuantas veces quieran. Y acá este tiene más DINGs y otras características. Entonces, aquí son los precios. Ingeniero, una pregunta. De pronto, no sé si ya lo dijo, no alcancé la primera parte de la charla. Para, para el curso, ¿yo debo implementar el circuito o hay alguna forma de hacerlo simulado? Bueno, eso ya es más parte del curso, ¿no? Pero pues saliéndonos de este taller un poco, se puede hacer también de forma simulada si no tiene los recursos o los elementos para hacerlo en forma física. Pues lo recomendable es que se haga en forma física, pero ya dado el caso que no tenga los insumos, entonces puede hacer de forma simulada. Ok, gracias. Ya todos tienen ya se registraron en la asistencia. MyLab, no sé, MyLab no lo conozco. En ese caso sí no sabría qué tipo de aplicación es MyLab. Pero sí, si es una aplicación para hacer interfaces gráficas, se podría enlazar Arduino con MyLab. Sí, 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 es una aplicación para hacer interfaces gráficas.
Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Una pregunta, bueno, después de que yo tengo estas aplicaciones ya subidas y bueno, yo la puedo descargar a mi teléfono y desde cualquier parte puedo verlo sabiendo que la tengo vinculada a una red en la parte pues como física y mi teléfono en otra parte, no importa que yo esté con otra red. Yo no he hecho esa prueba en este, pero creo que con Ubidots sí lo hice alguna vez y creo que sí funcionó desde una red eh, diferente a la que está conectada el dispositivo. Habría que probar, pero por ahora yo diría que sí. Creo que alguna vez lo hice con Ubidots y sí se pudo. Eh, sí, sí sería la respuesta. Muchas gracias. Bueno. Ingeniero James, ¿quiere decir algo o ya damos por terminado el taller? No, ingeniero Andrés, muchísimas gracias por el taller muy productivo, muy bueno. Y estamos pendientes ya para las próximas ocasiones también poderlos invitar y poder que ustedes participen. Muchísimas gracias. Profe, una Bueno, última muchas gracias, pregunta, qué pena con ingeniero. usted. Sí, ¿Esta grabación se va a compartir en el grupo de telemetría o...? sí, señor, sí, lo vamos a compartir. Apenas la tenga disponible, yo la comparto por el grupo de Ah, telemetría. listo, bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Excelente taller, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces si no es más, damos por terminado el taller. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, hasta Muchas gracias, luego. ingeniero. Buenas noches.